se me olvida cuando empezó esta iglesia y cómo empezó con esos poquitos allá en la casa del pastor y luego ya empiezan a moverse y se han cambiado de casas no sé cuántas veces, de lugares, como así como húngaros, ¿verdad? Que se cambian para acá y para allá. Pero qué bendición que aquí se ha establecido ya con mayor tranquilidad. Y es buena noticia lo que acabo de oír de su pastor, que 3 años más estarán aquí. Después Dios dirá, porque Dios siempre es el proveedor. Amén, amén. Centro Cristiano Peniel, nos cambiamos. Primero nacimos en la calle de Cañitas, ahí donde tiene su negocio Carlos Trejo. Ha de saber que mi esposa y yo conocimos a la esposa de Carlos Trejo y nos tocó tener un evento sobrenatural con ella, porque la Biblia, así en un patio vino un viento fuertísimo, nos conmovió mucho y al final las páginas de la Biblia que ella tenía quedaron manchadas de sangre y poco tiempo después ella falleció. Fue de las primeras mujeres enfermas de SIDA. No sé si en el libro de Carlos Trejo, que es esotérico y brujildo, por ahí menciona unos pastores, no da nombres. Creo que esos éramos nosotros, mi esposa y yo. Nos asustamos porque todavía no teníamos, éramos los primeros tiempos de ministerio, no teníamos mucho conocimiento todavía del poder del Espíritu y pues éramos los pastores, no corrimos por eso, porque éramos los pastores. Pero Dios nos ha sostenido a través de este tiempo. Luego pasamos a Pocito, luego pasamos a Colegio Salesiano, luego pasamos a Mar Adriático, luego nos fuimos a Golfo de Sidra, ya van 5, luego nos fuimos al Cine Mitla, luego al Cine Cuitláhuac, luego regresamos al Cine Tacuba y luego nos fuimos al Salón Aristos del Hotel Aristos y luego regresamos a Azcapotzalco, donde ya nos quedamos. ¿Cuántas veces nos cambiamos? Como 10, ¿verdad? Así es que ustedes esténse tranquilos, Dios nos va moviendo en su tiempo y tendremos un lugar precioso para esta iglesia en donde el nombre del Señor será glorificado. Amén. Amén. Bien, pues 10 años no se dice fácil, pero gracias a Dios por la fuerza con que han estado trabajando, por la entrega de sus pastores. Bueno, como decía el pastor Armando, pues los que eran de ¿cuántos de 6 años ya tienen? ¿Cuántos ahora? 16. Y yo vi a sus niños chiquititos, la hermana Marisela así como con escalerita, ¿verdad? Y no podía ni hacer nada porque estaba ocupada por los niños. Pero qué bueno verles crecer al punto de me estaba gozando con el más chiquito aquí en las banderas, corría para un lado, corría para otro, bien feliz. Y ahorita que cantaron su hermano y tocó su otro hermano, le dijimos ahí en la mesa, vete con las banderas. Dice, no, yo no sé cantar en inglés. Ah, bueno, pero ya aprenderá. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar la palabra de Dios, un versículo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y pues aprovecho para que reciban un saludo cariñoso de Centro Cristiano Peniel, México. Estamos también pues junto con ustedes trabajando en una sola visión que Dios nos ha dado: alcanzar a México para Cristo por medio del sistema de células en los hogares, y le agregamos por medio de los círculos de amor, ¿verdad? Bueno, pues ya que digo yo. Es una bendición y estamos creciendo, avanzando, la obra se extiende y yo no dudo que pronto esta iglesia se va a expandir todo Tlaxcala, lo menos, ¿me entienden? Esa es la visión básica para ustedes y esa es la inmediata. La mediata sería Puebla y Veracruz y ¿qué más? Estado de México, Guerrero, y todo hasta Tabasco, pero finalmente es alcanzar a México para Cristo. ¿Quién acepta el desafío y dice un amén muy fuerte? Amén, gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer Efesios 4:15. Dice así la palabra del Señor. 2 veces lo leemos y oramos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Padre, te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Padre, por darnos el privilegio de poder llegar a este día tan glorioso del 10º aniversario de la Iglesia Amor y Amistad. Gracias, Padre, porque ha habido fruto y ahora contamos, Señor, con la bendición de esa hija preciosa, Señor, hogar de adoración. Gracias, Señor, porque se está trabajando para el extendimiento de tu reino y a través de los grupos que se están extendiendo en la ciudad y más allá. Señor, hemos de ver cumplido el propósito tuyo, no solo en nuestra vida, sino en la vida de esta iglesia. Te pedimos, Padre, que nos des esta palabra, que tu Espíritu Santo venga a hablar a nuestro corazón y podamos recibirla para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, pues le damos la gloria a Dios. Y bueno, pues el tema de esta mañana se llama tiempos de crecimiento espiritual. Tiempos de crecimiento espiritual. Porque de la misma manera que un padre terrenal anhela que sus hijos crezcan, se desarrollen, fructifiquen, así es nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Ahorita veía yo a la pastora, a la hermana Marisela, su sonrisa de satisfacción al ver a sus hijos acá al frente, ¿verdad? Y entonces el pastor no aguantó y se adelantó a tomar la foto, ¿no? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿O ya no se ve? No, sí se ve todavía. Pero tremendo, ¿por qué? Porque hay algo que nos llena de gozo, el poder mirar que nuestros hijos van avanzando, que nuestros hijos van creciendo, se van desarrollando y están dando fruto. Por eso encontramos nosotros que la palabra de Dios tiene un énfasis tremendo, un énfasis fuerte, profundo, sobre la importancia de crecer. Y este pasaje que leímos, pues dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿En qué áreas? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El marco del crecimiento, la referencia del crecimiento es nuestro Señor Jesucristo. Pero también, segunda de Pedro 3:18, si usted lo quiere buscar, segunda de Pedro 3:18 maneja el mismo concepto, la misma idea, la misma línea de pensamiento y nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así es que el pensamiento de nuestro Padre es que crezcamos. La intención es que Él nos quiere ver madurar y crecer, como a cualquier papá, porque yo hasta ahorita les puedo confesar que siempre en el desarrollo de mis hijos, pues los iba viendo a ver cómo van creciendo, no solo en su estatura física, también en su salud, también en su fortaleza y también en su educación. Queremos que nuestros hijos, pues por lo menos alcancen una carrera universitaria, mínimo técnica. Recuerdo cuando yo era jovencito, los papás se conformaban con decir que mi hija, aunque sea, termine una carrera comercial, ¿verdad? Y ya ser secretaria ya era como que ya un logro importante. Pero los tiempos pasaron y ahora se espera que los hijos crezcan de otra manera. Y hasta ahorita, amados, yo no he escuchado ninguna persona que diga: ay, pues yo estoy feliz, mi niño tiene 30 años, pero tiene 50 centímetros de estatura y soy el más feliz de las personas. ¿O si conoce a alguien así?
No hay, salvo que sea una rareza genética por causa de una enfermedad. Se conforman las personas, pero normalmente queremos que nuestros hijos crezcan. Y a veces crecen físicamente, pero no crecen mentalmente. Estaba yo en una iglesia, en otro aniversario, una de las Penieles, bueno, por allá, bueno, les voy a decir dónde, en Peniel, Pachuca, y estamos en el aniversario. Estaba yo sentado ahí en primera fila, como soy el apóstol, pues aunque estoy chaparrito, me toca primera fila. Entonces resulta que pasaba un muchachonón así, grandote, así anchote, y se paseaba en medio de todos y se les quedaba viendo así, y volteaba y me veía y me hacía así. Digo, ay, que eso me pasa por estar chaparro, pero bueno, pero me veía así para abajo. Y me empecé a incomodar, me miraba así como desafiante. Y se iba hasta la puerta y regresaba. Y otra vez me hacía aquí así. Y me empecé a sentir incómodo. Y claro, como soy cristiano, pues me aguanté con todo mi corazón, ¿verdad? Pero en una de esas se me acerca una señora ya mayor y me dijo, por favor, pastor, no se incomode. Es que lo ve muy grandote. Dice, pero tiene una mentalidad de 4 años. Yo me quedé súper sorprendido, ¿no? Porque no concuerda el tamaño de la persona, su volumen corporal con las acciones de 4 años. Así es que yo ya pensando en la plática de hoy me acordé y dije, no me aguanto, se las voy a platicar, el del grandote con mentalidad de 4 años. Y sabe una cosa, el tema de hoy es que nosotros tengamos la bendición de crecer de una forma integral, que crezcamos más o menos físicamente. Algunos van a crecer más que yo. Que crezcamos mentalmente, pero que también crezcamos espiritualmente. Allá en Oaxaca hay un hermano que se llama Onésimo. Me gusta saludarlo porque está así chiquito. Me siento grande a su alrededor, cerca de él. Y lo agarro y la primera vez que lo conocí me le acerqué y le digo, hermano, ¿cómo te llamas? Y me dijo, 1 Le digo, 1 no, dice, me llamo Onésimo, pero como estoy chaparrito, yo solo me digo 1. Y le digo, ¿y de dónde eres? Dice, bueno, mire, yo nací en Veracruz, pero crecí aquí en Oaxaca. Y hizo un espacio y dijo, bueno, como verá, no crecí. Y entonces siempre eso está en la mente, crecer de alguna manera. Dios quiere exactamente eso. Y qué bueno, ya tenemos 10 años de vida. Ya la iglesia no es bebé. Algunos de 6 tienen 16, dijo el pastor. Los que tenían 12 ahora tienen 22. Algunos se casaron, otros ya se murieron. Me grabé bien ese concepto que nos presentaron. Pero mis amados, el plan de Dios, definitivamente la palabra que yo le traigo esta mañana es que ha llegado el tiempo de ser más conscientes de la importancia de crecer, pero de crecer en forma, de crecer sanamente, de crecer fuertemente, no solo en el cuerpo, no solo en la mente, sino también en el espíritu. Y hay 2 áreas de crecimiento importantes en el corazón de nuestro Padre. Él nos dice aquí en 2 de Pedro 3:18 que crezcamos en la gracia del Señor y en el conocimiento del Señor. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hay 2 destinos, hay 2 rutas, 2 fases que no podemos perder de vista. Yo tengo que crecer en la gracia para con el Señor. ¿Y qué cosa es crecer en la gracia? Implica mantenerme en comunión, mantenerme agradable al Señor en lo más que se pueda. Cuando no estoy en gracia, lo contrario es desgracia. Cuando alguien no me cae en gracia, me cae mal y no tengo comunión
con esa persona. Si yo le caigo en gracia a alguien, pues mínimo me va a brindar una sonrisa, mínimo me va a dar una palmadita en el hombro, un buen saludo. Y si le caigo requete bien, pues se va a acercar con confianza y me va a dar un buen apretón, un buen saludo, un buen abrazo. La relación va a ser más íntima, la relación va a ser más profunda. Así es que crecer en la gracia implica mantenernos agradables en todo tiempo y momento. ¿Y cómo puedo crecer en esa gracia? Pues manteniéndome en una vida ordenada, en una vida de obediencia, conforme el Señor lo establece en su palabra. Entre más busque yo agradarle, más estaré creciendo en la gracia. Y no solamente es de mí hacia Él que yo estaré creciendo en esa gracia, sino que también seré bendecido con el derramamiento de su gracia a mi vida. Y gracia de parte de Dios a mi vida implica la abundancia de las bendiciones que Él proveerá para nosotros. Quiere decir que envuelto en una atmósfera de comunión con el Señor, yo crezco en su gracia se hace más grande hacia mi vida y entonces se cumple esa gracia maravillosa de una manera preciosa. ¿Por qué? Porque escuche bien, solamente la palabra de Dios nos habla de dos áreas. Una es la ley, la otra es la gracia. La ley me da lo que merezco, pero la gracia de Dios me da lo que necesito dentro de su amor y de su misericordia. Dice que si no fuera por su amor, si no fuera por su gracia, ya estaríamos consumidos. Así es que si yo aprendo a estar en gracia con Dios, a serle agradable, amados hermanos, las cosas cambian hacia mi vida de parte de Él. Pero también mi relación con Él se hace fuerte, se hace profunda, se hace más íntima y entonces le conozco de una mejor manera. Recuerdo un joven que su mamá estaba bien enojada con él. No era mal muchacho ni nada, pero hizo algo que le desagradó a su mamá y su mamá lo sentenció. Pero cuando llegues a la casa me las vas a pagar. Así es que también conociendo que su mamá era cumplidora, él iba con esa, híjoles, ahora sí me va a ir mal. Pero la pensó, pero ya sé, le voy a comprar una flor a mi mamá. Y le compró una flor. Y entrando, mami, te traje una flor. ¿Qué creen que le pasó a esa mujer? Se desarmó totalmente. Empezó a llorar. Le dio un buen abrazo y le dijo, ya sé que te tengo que castigar, pero pues me has quebrantado con ese regalo que me trajiste. Y yo pienso, si fuera por lo que merecemos, ya estaríamos consumidos. Pero si aprendemos, fíjate, a ser agradables a Dios y llegamos con una buena actitud, con una obediencia profunda, con una sujeción a su voluntad, aunque nos toca que nos vaya a castigar, yo te aseguro que el castigo será leve si es que te lo da, o por el contrario, un buen recibimiento, un buen abrazo de nuestro Padre en todo tiempo, en buena armonía con Él. Por eso, mis amados, cuando nosotros estamos en esa comunión de gracia, nos vamos a dar cuenta que gracia es más conocerle, más entenderle, más conocer sus deseos, más conocer sus gustos. Como ese joven dijo, con una flor voy a quedar bien con mamá y ya no me va a ir tan mal. Y lo logró. En este sentido, entender lo que le agrada, lo que no le agrada. Y entonces, crecer en la gracia es afinar nuestra vida a su voluntad. Afinar nuestra voluntad a su voluntad, nuestro pensamiento a su pensamiento. Y entonces eso nos llevaría, hermanos, a crecer fuertemente en comunión. Ahora, crecer
Crecer es importante. Físicamente a lo mejor no podemos decir, bueno, ahora voy a crecer. El Señor dice que ninguno, aunque se afane, le podrá agregar a su estatura un codo, ¿verdad? Y ninguno de nosotros, por más que se afane, puede hacer blanco o negro alguno de nuestros cabellos. Hay cosas que ya son natural su crecimiento, pero el crecimiento espiritual sí tiene mucho que ver con nuestras decisiones personales. Y quiero aprovechar lo que me falta de tiempo para hablarle de cómo crecer en nuestra vida espiritual. Ya les dije cómo alcanzar la gracia de Dios, cómo crecer en la gracia. Ahora, esa gracia me lleva a conocerle más profundamente, pero si le conozco y yo sé lo que le gusta y sé lo que no le gusta y entiendo sus deseos y conozco su voluntad, entonces tengo que tomar determinaciones fuertes, personales. Yo no las puedo tomar por ti, tú no las puedes tomar por mí, ni por nadie de los presentes. La salvación es personal, el crecimiento espiritual es personal. Entonces, ¿qué tengo que hacer para crecer espiritualmente? Número 1, si acaso alguien apunta, aquí está. Número 1, la determinación de dejar las cosas que son de niños. Y eso se oye como, ¿a poco? ¿Sí? ¿Usted cree que haya adultos actuando como niños? No, hombre, si quiere hasta dirección, teléfono les doy. Tengo un montón de personas así. El asunto es que la mejor manera de ver que nuestros hijos crecen es observar. La mejor manera de saber, de ver que nuestros hijos crecen es observar que van dejando de ser niños. Yo no sé cuántos de ustedes les encantaría que su hijo tenga 30, 40 años y se comporte como el de 4 años que les mencioné. Que su mentalidad no cambie, que todo lo toma a juego, que nada le importa, no tiene estabilidad, sus pensamientos no son maduros, sus respuestas son simples. Y uno dice, ay caray, es que esa persona es muy infantil. ¿Conoce a alguien así? No la señale, nomás para arriba. Demasiado infantilismo en muchas personas. No solo en su relación familiar, en su relación con la iglesia se da mucho más. Tenemos que dejar las cosas que son de niños. Es bonito ver a un niño ser niño, pero es más bonito verle crecer, dejar sus juegos infantiles, oírles que van hablando con madurez y se conducen como mayorcitos. Yo tengo una nieta, tiene 10 años, la hija de Eliel, no sé si algunos la conozcan. Cuando tú hablas con esta niña, aunque tiene 10 años, es como una jovencita con la que hablas, muy propia, muy sus pláticas muy de fondo, no muy seria. Y los que la hemos llegado a conocer, la opinión de todos es que habla con mucha madurez, parece una jovencita más que una niña. Yo espero que eso lo conserve y llegue a ser una mujer madura, ¿verdad? En Dios y siga siendo esa mujer sabia para hablar. Pero hermanos, lo triste es cuando vemos personas mayores con una mente infantil, con una habla infantil, con una conducción infantil. ¿Y cómo sé que un niño todavía es niño? ¿Cómo sé que un niño todavía es niño? Aunque ya tenga bigote. Por sus acciones, porque conserva ese rasgo de falta de madurez. ¿Usted cree que haya miembros de las iglesias que se comportan como niños? Fácil. ¿Y cómo sé que un niño se enojó y manifiesta su espíritu infantil? Es muy fácil. Si es hombre, dice, recojo mis canicas y me voy.
Y si es niña, ya no quiero jugar contigo. Recoge su muñeca y se va. Actitudes de falta de madurez. Por eso es importante, hermanos, que crezcamos. Qué importante, qué satisfacción humanamente ver a nuestros hijos crecer a la madurez. Y escúchelo bien, exactamente ese es el deseo de nuestro Padre en las áreas que nos corresponden como hijos de Dios. Dios, siento que está cansado de tener tantos hijos que, aunque ya tienen muchos años en la vida cristiana, hermanos, se comportan como niños. Bueno, no es de ahora. Ya el apóstol Pablo, cuando le escribía a los de Corintio, exactamente les decía eso. Y si no me la creen, vamos a lo que dice la palabra allá en el libro de 1 Corintios 13:11. Les está hablando de que era importante hablarles a ellos ya de una forma diferente, pero no podía hacerlo. Les dice a los de Corintio que ellos todavía son niños, ya una iglesia madura, pero todavía con mucho miembro infantil. Y el apóstol les tiene que decir ahí en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño. Ese equilibrio, qué bonito. Es precioso. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, ¿qué más? Juzgaba como niño. Más cuando ya fui maduro, cuando ya fui hombre, ¿qué cosa debe de pasar? Dejé lo que era de niño. Hermanos, 10 años de vida como iglesia nos debe de dar la capacidad de tener miembros de esta congregación con una mentalidad más madura. Nos debe de dar la posibilidad de ver hombres, mujeres, los que eran chiquitos, los que aquí han crecido, los que llegaron ya mayores, aún gente que vino por primera vez que no conocía nada de Dios, aunque tenga poco tiempo, ya debe de ser mayor en su pensamiento, maduro en su comportamiento. Hermanos, eso de que recojo mis canicas y me voy, eso es de niños. Yo creo que nos hace falta iglesias donde los miembros dejen de estar jugando a la iglesita, porque la iglesita no es un juego. Necesitamos maduración, hombres y mujeres serios con Dios, serios en sus compromisos, hermanos, responsables de la asignación que Dios les ha dado, cumplidores de los ministerios que se les ha asignado, y hermanos, desarrollar una nueva generación de hombres y mujeres maduros para la gloria del Señor. Amén. Y eso es súper importante. Así es que dígale a su vecino ahí en la mesa, dígale: ¿ya oíste? Pregúntale: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y tú respóndele: ya dejemos de ser niños. Saliendo de esta reunión, todos con bigote. Ya, gente, bueno, menos las hermanas. Menos las hermanas. Todos firmes, porque ya somos mayores. Y cuando soy mayor, dejo lo que era de niño. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo compartirles para crecer en nuestra vida espiritual? Madurar en nuestra forma de pensar. Tenemos que madurar en nuestra forma de pensar, porque una cosa es las actitudes de niños, que tiene que ver, claro, con el pensamiento, pero la otra cosa es que yo, aparte de decidir dejar las cosas de niñerías, de infantilismos espirituales, hermanos, y hasta de carácter, yo necesito cambiar mi forma de pensar. Cambiar mi forma de pensar. Si algo el Señor nos ayuda es cambiar nuestra forma de pensar. Sí sabe que la palabra arrepentimiento quiere decir técnicamente cambio de mente. Cambio de mente. Así es que si usted es una persona que conoció al Señor, que le entregó el corazón,
porque usted reconoció su pecado y se arrepintió, entonces usted tiene un cambio de mente. Y ese cambio de mente le dio la capacidad de entender que el rumbo que llevábamos, me incluyo, hacia la perdición, a la muerte eterna, no era el que Dios quería, y cambió nuestra mente y dimos vuelta atrás para seguir los caminos del Señor. Pero ese cambio de mente que comenzó el día que le entregamos el corazón a Cristo, no es solamente para ese día. El cambio de mente es para el resto de nuestra vida, para no solamente haber cambiado o girado de rumbo para tomar el camino del Señor, sino ahora también para seguir manteniéndonos en ese camino de Dios. Usted conoce personas que hoy son bien cristianas y están pero súper archi recontra consagradas, y mañana ya no vinieron a la iglesia. ¿Qué pasó? No, es que lo he pensado mejor. ¿Cuál pensado mejor? Lo ha pensado peor, porque no tiene una estabilidad en sus pensamientos. Es en la forma de pensar. Este cambio de mente es donde más debemos de trabajar para madurar en nuestra forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque lamento decirlo, pero en todas las áreas se da. Hay adultos que piensan como niños y hay niños que piensan como adultos. Es ridículo, hermanos, es ridículo ver a una persona mayor pensar y actuar con la inmadurez de un niño. No falta la esposa que le tenga que decir, pero ya piensas como chamaco, en vano tantos años que tienes. Y los pastores nos dan ganas de decirle a 2 que 3 hermanos, hermano, por favor, usted ya tiene aquí, quién sabe, creo que desde que empezamos la iglesia, y mire, todavía piensa como niño. Y luego peor que ni como niño, como del mundo. Ese es, dijéramos, hasta el extremo que se puede llegar. Experimentando el nuevo nacimiento, haber creído en Cristo nos da la oportunidad de ser capaces de cambiar nuestra mente. De hecho, si ya creíste en Cristo, ya se dio el primer cambio de mente. Ahora entendemos las cosas espirituales de otra manera. Y entonces nos dice 1 Corintios 14:20. Y conste, es Dios a través del Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Le habla a cristianos, y a los cristianos les dice las siguientes palabras. Léalo fuerte conmigo. Y con una mano apunta a la izquierda y con otra a la derecha, así. Y dice, hermanos, no es para hacerla de loquito, El que dice, ¿cómo? Dijo que no está loquito, ¿cómo? Bueno, pero mejor lo leamos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dígale a sus vecinos de mesa, ahí nos hablan. No está para saberlo, pero yo sí para contarlo. Hay mucho cristiano que fácil, pero fácil, así como que al vuelo pesca las palabras de doble sentido. ¿Sí o no? Y hasta se ríen y la captan y no sé, como que algunos se aguantan para no seguir, pero ¿qué es eso? Pues que somos bien listos para la malicia. Hay muchos cristianos que ven a unos jóvenes de la iglesia que pues les tocó llegar a la misma hora, y entonces vienen por el pasillo de entrada caminando más o menos juntos a la par, y luego la malicia. Son novios. O de repente ven a una hermana que saluda efusivamente a otro hermano y ajá. ¿Te fijaste cómo lo saludó? O a la inversa, ¿verdad? Hay hermanos afectuosos
que no deberían de ser tanto, más deben de serlo más con su esposa que con las hermanas, pero hay hermanos afectuosos que luego alguien se fija y dicen, anda sobres. Y somos tremendos en la malicia, somos maduros en la malicia. Y dice que deberíamos de ser, ¿cómo? ¿Maduros? ¿En qué? En el modo de pensar. Y para cosas de malicia, ¿cómo deberíamos de ser? Como niños. Y un niño, hermano, dígale usted un chiste de Pepito de doble sentido y no lo entiende. Bueno, a lo mejor hoy sí, ¿verdad? Ahora ya con tanto internet. Pero amados, ese es el equilibrio. Ser niños en el modo de pensar maliciosamente, pero maduros en el modo de pensar para las cosas buenas de Dios. Es más, que aunque le entiendas, digan, ¿qué dijeron? No le entendí. Y lo pases por alto. O que alguien, ¿te fijaste? No vi. ¿Oíste? Soy sordo. ¿Y qué? ¿Verdad? No oigo, soy de palo. Y cuánta bendición habría en nuestra vida como iglesia. Les aseguro, se acabarían las murmuraciones, se acabarían los chismes, se acabarían muchos problemas. Porque el diablo, ¿cómo le encanta trabajar en la mente de los cristianos para hacerlos maliciosos? Y de ahí viene la murmuración, y luego de ahí vienen los chismes, y luego vienen los problemas graves, que algunos han sido capaces de destruir congregaciones enteras. Cristianos, nos toca crecer, nos toca ser maduros en el modo de pensar y niños en la malicia. Cambia tus actitudes infantiles, deja lo que es de niño, ya, sea un cristiano madurito. 2, cambiemos nuestra manera de pensar. Y tercero, porque si no ya me están llegando los aromas y me está debilitando el cuerpo ya. Número 3, profundizando y participando de las verdades profundas de la palabra de Dios. Eso nadie lo va a hacer por ti. Los pastores venimos, predicamos, pero tú puedes quedarte ahí mirando ahí la luz de arriba y te quedas dormido. Yo no sé aquí, pero hay iglesias en donde no falta el hermano o la hermana que le dicen el mago de los sueños. Siempre se duerme. En Peniel me ha tocado épocas en que alguien se duerme. Ya últimamente me apareció otro, segunda fila, siempre se duerme. No hay qué hacer. Voy a comprar una de esas pistolas de agua de los niños de largo alcance y desde el púlpito le voy a dar. Pero mis amados, ¿cómo crecer en Dios? Poniéndote atento, poniéndote listo, aún apuntar, tomar notas, aprender más, profundizar más de las verdades profundas de la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos creyentes se quedan estacionados en el conocimiento de Dios y sus verdades expresados en la palabra. La mayoría se queda en los primeros pasos, no avanzan. Qué bueno que estamos viendo algunos ya terminando escuela de liderazgo. Quiere decir que ya pasó por discipulado, ya se bautizó, ya se le ha visto crecer. Y se entiende que ahora saben más cosas de la palabra para beneficio personal, para bendición de otros, para edificación de la iglesia. Una iglesia será fuerte en el espíritu cuando deje de tener niños espirituales con gente que piensa infantilmente y que tenga gente fuerte, hermanos, en el conocimiento de Dios. Que las Biblias, hermanos, se usen. No le vaya a pasar como le pasó a un pastor. Me lo mandaron por internet, se los voy a platicar. Un pastor lo invitaron a una casa a cenar. Y en la casa pusieron, como venía el pastor, la mejor cuchillería y los cubiertos de plata.
Y cuando terminó la cena, la mamá de la casa notó que faltaba una cuchara. Y naturalmente que investigó más o menos, dijo, falta de la que estaba ahí donde estaba sentado el pastor. Y se quedó con la idea de que el pastor se había robado la cuchara. Pasaron los meses y un día volvió el pastor a la casa, platicaron de aquella noche de la cena y la señora no se aguantó. Ya tenían como 10 meses, pero a ella no se le olvidaba su cuchara. Y le dijo, oiga pastor, a propósito, cuando fue la cena, ¿no vio una cuchara de las de plata? Y el pastor le dijo, sí, hermana, se la guardé adentro de su Biblia. Moraleja, ¿eh? ¿Y qué cree que pasó? Pues fue a buscar 10 meses, no había leído la Biblia. A ver, levanten la mano los de 1 año que no han leído, 2 años, 3 años. ¿Qué necesito para crecer? Deja tus actitudes de niño, deja tus pensamientos de niño, ponte a buscar a Dios a través de su palabra, a través de las predicaciones. La fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Deliberadamente, hermanos, tenemos que anhelar conocer las verdades profundas de la Biblia. De esa manera ser fuertes en nuestro espíritu. Para poder saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo mejor es conocer lo bueno. ¿Y dónde está lo bueno? En la palabra de Dios. ¿Sí sabías? Dicen, me lo platicó la prima de un amigo, que a los cajeros de los bancos, para saber detectar los billetes falsos casi al tacto, los ponen a contar puros billetes buenos. Y cuando llega uno que es falso, inmediatamente lo sienten raro. Y casi siempre descubren que no es un buen billete. ¿Por qué? Contaron mucho billete bueno. Ponte a leer la palabra, escucha la palabra. No sé, graba las predicaciones de aquí de tu iglesia, o si las graban, cómpralas, escúchalas, lee la Biblia, léela por temas. El pan diario, hermanos, la lectura diaria, la Biblia en 1 año, los temas que ahora tenemos una aplicación maravillosa, ¿sabes? Se llama YouVersion. ¿Sí la conocen? Los que tienen teléfono inteligente, YouVersion en inglés. I don't speak English, pero algo digo, ¿no? Y los que no tienen teléfono inteligente, ¿qué creen, hermanos? Pues ya cómprense uno, por favor, porque está fuera de onda, ¿no? Un inteligente que tenga la Biblia ahí por lo menos. ¿Y por qué eso, hermanos? ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que tu vida espiritual avance y avance. Un versículo para concluir este punto. Dice Hebreos 5:12 en adelante. Me voy a esperar a que lo encuentren. Hebreos 5:12 en adelante. Léalo conmigo, Y conste que no estamos hablando de nadie de aquí. Este pasaje lo escribieron allá como antes del 100 después de Cristo. Entonces ya es muy viejo este pasaje, pero es una carta universal dirigida a todos los cristianos del mundo de todos los tiempos. Y dice, 1, 2, 3, fuerte: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es
niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, imagínate que te llaman, pastor, me han llamado a 11, 12 de la noche, pastor, un favor, ¿usted cree que sea bueno que yo vaya a la misa de un bautismo de mis familias? Y digo, ay, hermano, ¿cuántos años tiene Peniel? No, yo tengo como 6 años. Digo, ¿estamos mal en la enseñanza o estás mal en el aprendizaje, hermano? Hermano, ¿es bueno bailar? Ay, me dan ganas de darles una vueltecita, pero de pescuezo, hermano. Porque debiendo ser maestros, todavía necesitan lechita. Y dígale a sus vecinos, a crecer se ha dicho, hermanos. A crecer se ha dicho. Último punto. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia madura? Bueno, número 1, dejando lo que es de niños. 2, cambiando nuestra mente infantil a una mente madura, no maliciosa. Número 3, profundizar las verdades de la palabra. Y número 4, este es muy importante, esforzándonos para alcanzar la estatura de nuestro maestro. Si usted quiere ser tan grande como yo, no se lo recomiendo. Mido 1,63, 64. Cómo me encantaba, mis hijos todavía lo hacen ahora los nietos, ¿no? Van creciendo y se te abrazan y dicen, ay, ya te doy al ombligo. Luego ya más adelantito, ya te doy acá las costillas. Y luego yo ya voy sintiendo feo cuando ya me dan acá por abajo de la barbilla. Y luego llega mi niño ahora, el de 10 años de Liel, y ya me da acá por la media oreja. Pero luego llega el hijo de Elliot, 16 años, 1,77 de estatura, flaco como una garrocha, y me agarra así de arriba para abajo y me dice, abuelito, ¿qué se siente ahí abajo? Le digo, se siente muy feo, hijo, pero bueno, siquiera uno de la familia va a ser alto. Hermanos, necesitamos crecer. Nuestro Padre quiere que no nos quedemos chaparros, enanos espirituales. Y entonces nos dice en su palabra, Efesios 4, 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14 nos dice, es lo que nos dice Dios en su palabra. Amados hermanos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Hasta qué? ¿Qué más dice? Fuerte. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es mi límite para crecer? Cristo. ¿Cuál es mi meta para alcanzar? Cristo. ¿Cuál es el nivel que yo debo de aspirar? Cristo. ¿Y para qué? Todo tiene un solo fin. Siguiente versículo. Porque al Señor le encanta iglesia ya de gente sólida. Y dice, para que ya, fuerte, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No podemos aspirar a nada mejor que ser conforme a la estatura de Cristo nuestro Señor. Escúchelo bien, hay un modelo establecido, un modelo que se ajusta a nuestras limitaciones humanas, que no es inalcanzable según la misma palabra de Dios. Si Dios dijera, no, nadie puede ser como Cristo, no lo pediría, pero dice que todos debemos de crecer hasta alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo. Si el Padre nos expone a su Hijo como modelo a seguir para nuestro crecimiento espiritual, entonces es posible, y entonces lo puedo lograr, y entonces la meta de crecimiento es única, es para todos. Solo es Cristo el modelo para todo creyente.
Tenemos que dejar lo que era de niño. Hermanas y hermanos, ya dejemos actitudes infantiles. Tenemos que mantenernos ya en una actitud diferente, con un pensamiento diferente, conociendo la palabra, las verdades de nuestro Señor de una manera gloriosa. Estás en una iglesia en donde te dan discipulado. Ve a otras iglesias, solamente piden que vengan. Por eso es más cómodo en algunas de ellas. Pero en esta queremos que crezcas y se te está dando alimento tras alimento tras alimento. Porque como pastores nos toca apacentar el rebaño para que esté fuerte, esté gordito y se reproduzca mejor. Amados hermanos, es tiempo de aspirar a ser como nuestro Padre, como nuestro Señor. Póngase de pie, por favor, porque tenemos que aprender, hermanos, que nuestro Padre nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo. Pero su expectativa es que cada nacido de nuevo crezca, que cada día de nuestra vida se vea un cambio positivo de crecimiento, que cada día de nuestra vida se vea que hay un desarrollo, hermanos, en nuestra vida espiritual, que vamos dejando nuestra niñez espiritual para alcanzar esa madurez en Cristo. Ante tales deseos de nuestro Padre, nuestras acciones deben ser deliberadas para crecer en las áreas que les acabo de mencionar. Debemos de aspirar a crecer, a no quedarnos enanos espirituales, porque la grandeza de nuestro Padre se debe de reflejar en nuestro crecimiento continuo hasta que logremos alcanzar el modelo establecido. El pastor de Peniel Pachuca, hermano Víctor Sánchez, está así, le levanto mi mano y apenas logro tocarle la frente. Lo natural de un padre de ese tamaño es que tenga hijos de ese tamaño. Hermano, y usted vea a sus hijos, me quedo impactado porque me llegan los dos varones, se me paran uno de cada lado y yo los veo así como las Torres Gemelas. Y entonces ya los bauticé. Ahora esos jóvenes se llaman los hijos del Altísimo. Hermanos, que todos los que nos vean no nos vean tan inalcanzables por nuestra religiosidad o nuestro legalismo, pero que sí se note que somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Dele la gloria a Dios. Padre, aquí estamos, Señor, agradecidos que te conocimos. Agradecido, Señor, que un día nos encontraste en el camino de la vida. Tocaste nuestro corazón. Nos diste el privilegio de nacer en Cristo. Permite, Padre, que entendamos ahora que nuestra labor, nuestra posición, nuestra aspiración es crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo nuestro Señor. Te pedimos que nos des la gracia, la determinación de hacerlo, Padre, dejando lo que era de niño, cambiando nuestros pensamientos, conociendo las verdades de tu palabra y aspirando a ser, aspirando a crecer a la estatura de nuestro Señor. A ti la honra, a ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén. Cambia, Señor, cambia mi vida.